En plena Semana Santa se vivió otra jornada de violencia entre Israel, el Líbano y Palestina. ¿Qué fue lo que pasó? La policía de Israel entró de manera violenta a una mezquita que tiene muchísimo significado tanto para los musulmanes como para los judíos, la mezquita de Al-Aqsa. Ahí arrestaron alrededor de 350 personas. La policía dice que ingresó a la mezquita para sacar a decenas de jóvenes que habían entrado ahí con fuegos artificiales, bolillos y piedras y que se habían atrincherado violentamente. Las personas dentro de la mezquita le habrían lanzado fuegos artificiales a los policías. Por otra parte, los musulmanes aseguran que la fuerza de seguridad de Israel actuó de manera violenta, rompiendo puertas, ventanas, disparando balas de goma y golpeando a personas en el suelo. En respuesta, Gaza y el Líbano lanzaron 36 cohetes, el mayor ataque desde la guerra del Líbano en 2006. Después de eso, Israel respondió con 2 ataques a túneles terroristas y 2 sitios de fabricación de armas de Hamas, considerado un grupo terrorista en Gaza. Toda esta escalada de violencia dejó 4 muertos y 6 heridos. Lo que todos nos preguntamos es ¿por qué pasó esto? El conflicto es principalmente entre Israel y Palestina. Como casi todos los problemas en Medio Oriente, la religión juega un papel clave. Israel es de religión judía, Palestina, reconocido por muy pocos países, es de religión musulmana. Ambas poblaciones reclaman como derecho histórico lo que hoy conocemos como territorio de Israel, Gaza y Cisjordania. En el siglo XIX nace el sionismo. Es básicamente un movimiento político que sostiene que los judíos son un grupo nacional y no un grupo religioso. El objetivo es la creación de un Estado judío en Israel. Pero ese territorio no siempre fue de ellos. Los judíos estaban en Rusia, Polonia y Rumania. A finales del siglo XIX y principios del siglo pasado, vemos las primeras migraciones judías a Palestina, que de los 500.000 habitantes que tenía ese país, el 10% era de religión judía. Pero por el fascismo en Europa, el antisemitismo y la Segunda Guerra Mundial, la migración masiva más grande de la historia ocurre en 1936. Del 10% de la población palestina, pasaron al 28% de religión judía. Con el paso de los años, las comunidades judías asentadas en el territorio fueron creciendo y, con ello, aumentaron los enfrentamientos entre los palestinos que reivindicaban la independencia y los judíos que consideraban ese territorio como propio. En 1947, la ONU emite la famosa Resolución 181, la cual dividió a la región en 2 estados, uno árabe y otro judío. Este último representaba el 54% del territorio. A Jerusalén, que es clave para ambas culturas, así como para el cristianismo, se le asignó el estatus de Corpus Separatum, una zona bajo un régimen internacional, pero esto no se pudo implementar justamente por el conflicto. Un año después, Israel ganó la Guerra de la Independencia y pasó a ocupar el 77% del territorio, incluido el oeste de Jerusalén. Bajo dominio egipcio quedó la Franja de Gaza y bajo dominio jordano, Cisjordania, incluido Jerusalén del Este. Israel ha considerado que algunos países árabes buscan su destrucción. En esa guerra, cerca de 750.000 palestinos huyeron de sus hogares y se convirtieron en refugiados en países vecinos como el Líbano. Jerusalén del Este. La ciudad de Jerusalén es clave para las 3 grandes religiones del mundo. En esta se encuentra la ciudad vieja, que tiene santuarios importantísimos para los judíos, los musulmanes y los cristianos. Fue uno de los epicentros de la escalada de violencia en 2021. Para los palestinos, Jerusalén Este es la capital de un Estado libre palestino, pero para los israelíes, Jerusalén es su capital legítima. Por ello, Israel se anexionó Jerusalén Este en 1980 de manera oficial a través de la Ley Jerusalén, estableciendo ahí la capital de Israel en una Jerusalén entera y unificada. Hubo un par de acuerdos clave para intentar resolver este conflicto. El primero de ellos se llamó los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, y el segundo acuerdo, los de Camp David, firmados en el año 2000 y tenían como objetivo reconocer al Estado de Palestina por la ONU y un plan de 5 años para alcanzar la paz. Pero esto último no se consiguió. Tampoco hubo acuerdo en el retorno a las personas refugiadas, en el Estatuto de Jerusalén, en los ajustes territoriales, ni en las cuestiones de seguridad de Israel. ¿Qué viene ahora? Hasta el momento, los ataques de Israel contra Gaza y el Líbano y viceversa se consideran relativamente moderados en comparación con lo que pasó hace 2 años y en otras ocasiones. Mientras que las amenazas de seguridad han unificado tradicionalmente al pueblo de Israel, algunos dicen que una escalada demasiado grande podría desencadenar el efecto contrario para el gobierno israelí. Este conflicto viene en pleno lío de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, por la polémica reforma judicial.
Si bien esto podría desviar la atención sobre este tema, que generó masivas protestas en las calles del país judío, una escalada mayor podría dañar la imagen de Netanyahu.